Hola chicos de tercer grado, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien. El día de hoy, chicos, como pueden saber, pues no va a haber una sesión como tal. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña introducción que les va a servir a ustedes a que hagan actividad. Es muy importante que lo que vayamos a explicar ahorita, ustedes lo escriban en su cuaderno. Si no tienen cuaderno, en una hoja blanca, ya que me van a tomar foto y eso va a ser parte de la tarea. Este apunte y la página del libro que ahorita les mencionaré. Entonces, el tema es figuras y cuerpos geométricos y el objetivo es que nosotros podamos calcular el ángulo de inclinación de una pendiente. Y para esto, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, estos ejercicios que nosotros vamos a hacer se enfocan en los triángulos rectángulos. Aquí tengo dos imágenes de un triángulo rectángulo. Recuerden que como característica esencial de un triángulo rectángulo es que su ángulo tiene que tener al menos uno que sea de 90 grados, un ángulo recto de 90 grados como hacía mención. Y vemos que un triángulo rectángulo tiene ciertos elementos, que son los que tenemos aquí. El primero de ellos dice que es cateto opuesto, que por su definición nos dice que es el lado del triángulo que se encuentra enfrente del ángulo marcado. ¿Qué ángulo? Recuerden que en el caso nuevamente del triángulo que está aquí, tenemos A, B y C. Cuando están en mayúsculas, quiere decir que son los ángulos. El ángulo A, el ángulo B, que ese es el que está marcado en este caso, y el ángulo C. Entonces nos dicen que el cateto opuesto va a ser el lado del triángulo que se encuentra enfrente del ángulo marcado. Basándonos en la figura número 1, el ángulo marcado es este, el ángulo B. ¿Y cuál es el lado que se encuentra justamente enfrente? Opuesto en matemáticas quiere decir enfrente. ¿Y cuál es el que está enfrente? Este de aquí, enfrente. Entonces, este que tenemos de este lado sería nuestro cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Ok? Ahora, ya vimos en la figura 1, veamos en la figura número 2. En este caso, mi ángulo marcado es el ángulo A. Y aunque tengan las mismas magnitudes, vemos que aquí el cateto opuesto ya no sería este, puesto que el que está enfrente del ángulo marcado ya sería este de aquí. Y en el caso de la figura 2, sería mi cateto opuesto, este segmento. Ya vimos entonces qué es el cateto opuesto, ahora vamos a ver qué es el cateto adyacente. Cateto adyacente dice que es el lado del triángulo que está a un lado del ángulo marcado. Adyacente quiere decir en matemáticas que está, como dice el concepto que les escribí, justo a un lado. ¿De qué? Del ángulo que nos señalan. Basándonos en el caso de la figura 1, tenemos que nuestro ángulo es B. ¿Y cuál es el ángulo que está a un lado? Tenemos este y este de aquí. Sin embargo, por definición tenemos que la hipotenusa va a ser el lado más largo, ahorita lo vamos a ver. Entonces, el ángulo que está señalando este de aquí, su lado que está a un ladito, vaya la redundancia, es este que tenemos aquí. Este sería nuestro cateto adyacente. El que está justo enfrente, justo a un lado del ángulo señalado. En el caso de la figura 2, tenemos nuestro ángulo señalado y voy a visualizar cuál es el ángulo que está a un lado. Hipotenusa siempre va a ser el más largo, entonces este sería mi cateto adyacente en el caso de la figura 2. ¿Ok? Tenemos ahora hipotenusa, que este ya lo habíamos visto anteriormente con el tema de Pitágoras, que nos dicen que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Siempre es el que está enfrente del ángulo de 90 grados. Esto quiere decir, basándonos nuevamente en la figura 1 y 2, que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo, el que está como inclinado. Siempre, en todo momento. Siempre la hipotenusa será el lado más largo. Nunca, nunca va a medir menos. Entonces aquí tenemos la hipotenusa de ambos lados.
Y por último tenemos la pendiente, que su definición nos dice grados de inclinación de una recta. ¿Qué recta? Esta de aquí. Este ángulo es el que nosotros calcularíamos en este caso. Y en el caso A, el ángulo que está aquí, que es la pendiente, la inclinación que tiene esta recta, que en este caso es la hipotenusa. Repetimos entonces retroalimentación, ángulos A, B, C, cateto opuesto, el que está enfrente del ángulo marcado, adyacente es el que está a un lado y la hipotenusa el lado más largo. Ahora, ¿cómo le podemos hacer para calcular los grados de una pendiente? Para eso tenemos las funciones para calcular los grados de una pendiente, que son estas tres. Seno, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, ya vimos el concepto de cada uno de ellos. Coseno, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, ya vimos que es el cateto adyacente y que es hipotenusa. Y por último la función tangente, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a ver un ejercicio para que quede un poco más claro este punto. Bien, aquí tenemos un ejemplo de lo explicado de la página 167 de su libro y el ejemplo que nos dan en la página 168 es este de aquí, en el que vamos a calcular el ángulo de inclinación de la recta de B. Es lo que tenemos de este lado, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcularlo? Lo que tenemos que hacer es escribir los datos que ya tenemos. Entonces voy a escribir aquí datos. ¿Qué datos me está dando ya el ejercicio? A partir del ángulo señalado. Tenemos este 2.8, que si lo visualizamos es el valor del lado que está enfrente del ángulo, lo que correspondería a el cateto opuesto. Cateto opuesto. El cateto opuesto es igual a 2.8 y el valor que está a un lado de 1.3 correspondería al cateto adyacente. ¿Por qué cateto adyacente? Porque es el que está a un lado adyacente y vale 1.3. ¿Cómo le voy a hacer entonces para desarrollarlo ya que identifiqué cuáles son mis catetos? Recuerden que tenemos tres funciones, seno, coseno y tangente. Tengo que ver las fórmulas de esas tres funciones y ver cuál de esas fórmulas tiene cateto opuesto y cateto adyacente. La función seno tiene opuesto e hipotenusa, no nos sirve. La función coseno tiene adyacente sobre hipotenusa, no nos sirve. Pero tenemos la función que es la función tangente. Tangente mencionamos que es igual a el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces es esta la fórmula que voy a estar utilizando. ¿Por qué? Porque esos son los datos que tiene mi libro o que me están dando ya el ejercicio. Entonces, ¿cuál es mi valor? Voy a poner aquí igual. ¿Cuál es mi valor de mi cateto opuesto? 2.8. 2.8 entre 1.3. Entonces es esa parte que tenemos 2.8 entre 1.3. Y vamos a proceder a hacer esa división. Entonces ustedes van a tomar su calculadora y van a ver 2.8 entre 1.3 y nos da como resultado 2.15. Voy a tomar solamente los dos primeros decimales, entonces nos va a dar 2.15. Ahora, ¿ese es el ángulo de inclinación? No, debido a que esta operación nosotros tenemos que hacer algo que se le conoce como la inversa de tangente, que esto lo van a hacer en su calculadora. Es esencial que la tengan. Ahorita les voy a mostrar qué movimientos van a hacer en su calculadora con este resultado que tenemos ahí. Bien chicos, tienen que asegurarse que en primer lugar su calculadora esté en la función D, que es esta que tenemos aquí. Y bien chicos, lo primero que tenemos que hacer es asegurarse que su calculadora esté en D, que es esta D que tenemos aquí. Esta normalmente viene ya de fábrica, a menos que se le haya movido algo con anterioridad. Ya que nos aseguramos en eso,
tenemos que identificar unas teclas en su calculadora, que es la función Shift o segunda función, y esta la voy a presionar una vez, Shift, y ahí sale que se activó algo. Ya que presionaron Shift o segunda función, van a buscar en sus funciones la que diga tan, que es tangente, y lo presiono una vez. Y vean cómo ya se escribió tan a la -1. Si no se les abre el paréntesis, ustedes háganlo de manera manual, pónganle el paréntesis. Y dentro del paréntesis vamos a escribir lo que nos salió dentro de la división que vimos con anterioridad, que fue 2.15. Escribimos normal, 2.15, cerramos paréntesis, hay que asegurarse de eso, y presionamos igual. Y nos da como resultado 65.056. Y ese correspondería a la respuesta que voy a escribir en el pizarrón. Entonces ya vimos en la calculadora, chicos, que tangente a la -1 de 2.15 es igual a 65.056 grados. Y eso correspondería a el ángulo B. Entonces el ángulo B, aquí lo van a poner como respuesta, es igual a 65.056 grados. Y con esto, chicos, finalizaríamos la actividad del día de hoy. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en plataforma o por correo. Nos vemos próximamente. Que tengan buen día.